Un gusto dirigirme a todos quienes se encuentran en este momento en tiempo real con nosotros. Qué maravilla que nos acompañen. Qué bueno poder estar con ustedes en esta noche. Me encanta profundamente que podamos dialogar un poco en esta noche. Quienes vean posteriormente, quienes no estén en tiempo real, sino que vean después la sesión, bienvenidos. También bienvenidos. Me alegra mucho que estemos acá. Vamos a comenzar entonces. Les voy a pintar un panorama general, a recordarles algunos conceptos de la clase. Vamos a dividir en tres partes esta sesión. Les voy a recordar algunos aspectos importantes de la clase. Les voy a mostrar hacia dónde apunta la clase, cuál es la idea de la clase. Si hay preguntas, las resolvemos en esa segunda parte. Y les explico entonces la forma de evaluación. No nos preocupemos por el tiempo, porque recordemos que en la universidad, para acabar un curso, tenemos hasta que se acabe el semestre, ¿verdad? Entonces no se me preocupen que hay algunos que están muy preocupados por ello, pero el semestre todavía tenemos un tiempo prudente, ¿no es cierto? Entonces, en la tercera etapa, que vamos a hablar en cuanto a tiempos y ese tipo de cosas, en la tercera etapa definimos eso. Entonces no se me preocupen en cuanto a eso. Vamos más bien a hablar de lo que me parece más importante y es si tenemos dudas, si tenemos preguntas, tratar de recordar qué es lo que hemos visto y hacia dónde se enfoca. Bueno, a este punto, ustedes supongo que ya han visto los cursos, los temas del curso, ¿no es cierto? Ya han visto las clases. Esa es la idea, naturalmente. Entonces, para ello, ahora vamos a hablar de algunos de los puntos más importantes de lo que hemos estado viendo. Bien. Comencemos a dialogar un poco. Fundamentos humanistas de la libertad religiosa. De libertad religiosa con distintos nombres o en distintos términos, o se ha hablado o se ha aplicado en muchas épocas. Y eso lo profundizamos a lo largo del curso. Ustedes pueden darse cuenta que en distintos periodos, incluso el Sacro Imperio Romano, un imperio poderosísimo, ya no como la Roma antigua, sino con el poder político religioso, porque Roma dejó de tener poder estrictamente político, estricto sensu dejó de tener poder, pero en el sentido político de ser el imperio gobernante. Pero el poder político siguió igual de fuerte gracias a otras estrategias. Dígase el caso de una religión dominante, de una religión poderosa y opulenta. Hacia 1604 perdió muchos privilegios, gracias precisamente a uno de los primeros atisbos importantes de lo que sería la libertad religiosa. Lo mismo ocurrió en distintos periodos de las épocas. Para remitirnos a un mundo totalmente distinto, totalmente diferente del resto del mundo, de todo lo que fue hasta su época la cultura, vamos a Grecia. Es evidente que todos los pueblos hicieron cosas maravillosas. Matemáticamente podemos hablar de todo lo que han hecho los pueblos. Podemos hablar no solo de matemáticas, en geometría, en arquitectura, en cultura, en arte, en historia, una cantidad de cosas maravillosas. Tendremos que hablar de esos primeros pueblos como los sumerios, los acadios, que nos dejaron el primer conocimiento escrito, que dejaron los primeros documentos y que permitieron un avance exorbitante en términos de cultura y arte. Pero Grecia planteó algo muy diferente. Grecia fue muy distinto. Grecia fue algo que cambió por completo el mundo hasta esta época por un detalle especial. ¿Cuál fue el detalle que hizo que Grecia cambiara? Normalmente todos los pueblos se habían dirigido por personas que o se hacían llamar dioses o se hacían llamar descendientes directos de los dioses. Entonces eran pueblos que consideraban que el rey era la personificación en la tierra de la divinidad, que su divinidad descendía y se hacía hombre cada cierto tiempo y se personificaba en su rey. O algunos otros pueblos decían que eran descendientes de los dioses. En cualquiera de los dos casos, nos enfrentamos a pueblos en donde las tiranías fueron absolutas. Claro, habían castas sacerdotales y se dividía. Por acá la casta sacerdotal que gobierna, por acá los grandes jerarcas y por acá los grandes reyes que eran hijos de los dioses o eran los dioses mismos en sus creencias y por allá muy abajo el pueblo raso y usualmente solían tener esclavos. Entonces el pueblo raso muy abajo y habían otros que pisoteaban todavía más, que eran los esclavos. Entonces eran pueblos brutales.
Ustedes que son conocedores en la mayoría de casos de parte del folclore de Oriente Medio, porque ustedes han leído parte del folclore de Oriente Medio, varios de ustedes que son muy expertos en las tradiciones de Oriente Medio, particularmente hablando de las tradiciones israelitas, ustedes podrán darse cuenta cómo se gobernaba en las épocas. Habían pequeños lugares, estos pequeños lugares eran pequeñas tribus que crecían, se fortalecían, se hacían llamar una ciudad y luego se hacían llamar un estado. Seguían todavía con una vida muy parecida a la de una tribu y en estos lugares se fortalecían y decían que había un reino. Y estaba plagado de muchísimos reinos. Y todos estos reinos tienen esa misma característica. Reyes semidivinizados, reyes a los cuales consideraban dioses o hijos de los dioses. Su palabra era la ley, había que arrodillarse ante su palabra porque eran Dios en la tierra, era lo más cercano a la divinidad en la tierra. Nadie tenía derecho a protestar. Por eso cuando se pudo pensar en un pueblo en el cual el poder no estuviera en virtud a la tiranía, al miedo, al terror, sino que el poder estuviera en virtud precisamente a la sabiduría y al conocimiento, estamos planteando un cambio terrible, brutal, impresionante de paradigma. Y eso fue lo que pasó en Grecia. En Grecia hubo un cambio muy grande. Por primera vez se pudo pensar en que habían sabios laicos, porque en Oriente los sabios siempre estaban relacionados con el pensamiento religioso. Por primera vez se pudo pensar que podían haber sabios laicos y que estos sabios podían ser estadistas. Entonces hubo sabios hombres de Estado. De los 7 sabios de Grecia, por lo menos 3 de ellos fueron estadistas, gobernaron en distintas ciudades-estado de Grecia. Esto fue muy importante, esto fue un cambio enorme dentro de la mentalidad del mundo antiguo. Esto permitió un cambio muy significativo y allí surge, por ejemplo, el pensamiento reflexivo filosófico como se conoce en Occidente, no el de Oriente, sino el de Occidente, que procura ser lo más claro posible. Entonces, que para algunos eso puede parecer un contrasentido. ¿Cómo me va a decir que el pensamiento filosófico es lo más claro posible si para algunos es un galimatías, es un enredajo? Pero si nosotros miramos las reflexiones en Oriente, eran simbólicas. Estaban todas en medio del símbolo. Si ustedes ven el sabio de Oriente, solo dejaba símbolos y señales, nada era claro. El sabio de Occidente, que comienza con Grecia, es un sabio que en sus escritos se puede desentrañar y se puede entender y sistematizar. Se puede sacar un sistema. ¿A qué vamos con esto? A que, por ejemplo, en el pensamiento religioso, Grecia fue un cambio tremendo también. Ya finalizando el imperio griego, cuando llegó a su culmen, precisamente con Alejandro Magno, tuvimos una época magnífica en cuanto a la libertad religiosa. Y fue una época magnífica en la cual las personas podían decidir entre 2 opciones. O tomar una mixtura de las distintas religiones que había, o sencillamente aceptar la que tenía y respetarla profundamente. Alejandro Magno fue iniciado en los misterios de distintas religiones, estuvo en distintas religiones y las respetó profundamente, fue sumamente respetuoso de ellas y también, como ustedes ven en las clases, respetó, por ejemplo, las tradiciones judías. Los judíos fueron muy irrespetados por muchos pueblos, pero pongámonos en el caso de los pueblos de esa época. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Pensemos el caso de Egipto. Ustedes, ¿qué dicen? Egipto, según los registros que tenemos actualmente, los registros, sobre todo con la piedra Rosetta, se pudieron descubrir muchas de las estelas que significaban. Entonces, con los registros de Egipto, de los, ¿cómo se llama? Lo que escribían ellos en las paredes. No eran murales, no eran grafitis. Los jeroglíficos. Perfecto, muy bien. Los jeroglíficos, sobre todo con la piedra Rosetta, se encontró como la clave para poder traducir muchos de esos jeroglíficos. ¿Ellos eran politeístas o eran monoteístas? Politeístas. Correcto, los egipcios eran politeístas, pero siempre lo fueron. ¿O hubo momentos en los que no? Yo creo que siempre, profe. Pues ahí les dejo la tarea. ¿Cómo les parece que hubo un emperador famosísimo que impuso que los egipcios iban a dejar de ser politeístas, iban a tener un único Dios al que iban a alabar y que no hicieran efigies de ese Dios, que no hicieran imagen y semejanza de ese Dios? Ahí les dejo esa tarea, o alguno se lo sabe. No, profe. Ahí se los dejo. Entonces, dentro del pueblo egipcio, usualmente, casi en todas las épocas,
se vivió una tradición politeísta. Hay otros pueblos que, siendo exageradamente politeístas, se pueden acercar más a la idea de monoteísmo. Miren qué curioso. Hay miles de divinidades, hay miles de dioses dentro del hinduismo. El hinduismo tiene miles de divinidades, pero ¿saben qué es lo más curioso? El hinduismo considera que hay solo un gran principio de todo lo que existe, un gran dios de todo lo que existe, y todo lo demás son manifestaciones de esa divinidad. Son solamente fluidos de esa divinidad, ondas, manifestación de esa divinidad, cosas que salen de la divinidad como tal, pero que hay solo una gran divinidad, el Brahman Atman, el dios de todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a pesar de tener un politismo muy grande, en cierta manera puede acercarse más a un monoteísmo. Para ellos fue muy duro, para los egipcios fue muy duro cuando se les habló al pueblo raso de tener un único Dios y que no se le hicieran imágenes a ese Dios. Eso fue muy difícil porque eso parece casi que un ateísmo. Si yo tengo tantos dioses, ¿cómo me van a decir que tener uno solo? A los griegos les pasó lo mismo, fue muy curioso. ¿Cómo les parece? Genófanes de Colofón dijo, es que no hay que hacerse, hay muy pocos fragmentos de estos textos antiguos, ¿no es cierto? Pero Genófanes de Colofón, por ejemplo, tiene un texto muy interesante que habla acerca de los dioses, de las divinidades, y dice, nosotros no podemos conocer exactamente qué son, cómo son, pero es muy probable que haya solo una fuerza elemental, solo una divinidad, no una multitud de dioses, y lo que estamos haciendo nosotros es antropomorfizar a los dioses, decía él. Es decir, le estamos dando características humanas. Para los griegos, los dioses comían, bebían, olían, se alimentaban, gustaban, incluso tenían intimidad. Entonces Genófanes dice, no, eso es solo una antropomorfización de los dioses, lo dice de una manera muy cruda y muy graciosa para su época. El hombre dice que los tracios se imaginan a los dioses blancos y de ojos verdes y ojos azules, como son ellos. Decía que los etíopes se los imaginaban negros y chatos, y que en ese mismo orden de ideas, si un caballo pudiera hablar o escribir, se lo imaginaría a cuatro patas, o un león se lo imaginaría a cuatro patas y que ruge. Entonces, fue una crítica muy fuerte para la época y decía que probablemente solo existía una divinidad, el principio elemental de todo, y no podíamos imaginarnos ni cómo era, ni era físico, ni material, sino que era algo totalmente distinto que no antropomorfizamos. ¿Cuál fue la respuesta? Los griegos no entendieron de su época, pensaron que se había vuelto ateo porque alababa un solo Dios, y alabar un solo Dios mientras ellos alababan miles, era una forma casi que, uy, ¿qué es esto? Se nos volvió ateo, y lo echaron de Colofón, de su región, y prohibieron su libro en aquella época, prohibieron su texto. Pues resulta que Alejandro Magno, varios cientos de años después, estamos hablando 300 años después aproximadamente, Alejandro Magno se abrió a respetar todos los cultos que habían alrededor. En esa época, como les venía diciendo, ya recapitulo, la gente veía al pueblo de Israel como con cierto recelo, decía, hombre, pero ¿por qué un solo Dios? Y eso es lo que les quería mostrar, que hablar de un solo Dios para los politeístas parecía casi como una especie, no solo era algo cuasi herético, sino que además de ser más bien pareció una herejía, les parecía como casi como un ateísmo, como que creer en un único Dios. El sacerdote de esa época, Joiada, ustedes lo ven en la clase, les describo eso con mucha calma. Joiada, que aparece también en los textos bíblicos, ustedes pueden verlo justamente en los textos históricos, aparecen crónicas en Nehemías. Joiada tenía mucho temor cuando iba a venir Alejandro Magno y prefirió regalarse y aliarse a quienes los habían esclavizado por tantos años. Prefirió regalarse y aliarse con Persia. Alejandro Magno le dijo, ya voy en camino, voy a pasar por Israel, yo los voy a liberar, hágame el favor y ténganme alimento para mis hombres, porque ya voy para allá y voy a liberarlos. El hombre le dio mucho miedo, dijo, no, el ejército de Alejandro Magno es un ejército modesto, tiene un tamaño pequeño, nunca se imaginó la estrategia ni las calidades que tenía, que siempre fue lo que pasó con Alejandro Magno, siempre lo minimizaron y lo subestimaron, pero era discípulo de Aristóteles, entonces eso habla mucho de una persona. Bien, Joiada le dio temor, no le dio alimentación y prefirió dársela al ejército de Babilonia, de Persia, para ser más precisos, porque ya Babilonia pertenecía a Persia y a Media. Cuando llegó Alejandro Magno arrasó, destruyó por completo a Persia y a Media y se volvió el gobernante. Los israelitas cuando volvió Alejandro Magno tenían mucho temor. Pero a Alejandro Magno ya le había pasado lo mismo. O sea,
Era muy jovencito, tenía 20 años, pero ya era muy, llamémoslo así, ustedes me disculparán la expresión, pues era muy curtido. Él le había pasado exactamente lo mismo en Grecia, ya había vivido lo mismo en Grecia. ¿Qué era lo que había vivido en Grecia? Cuando su papá Filipo II, que fue el que conquistó a toda Grecia, se volvió el rey de Grecia, entonces en ese momento, al morir Filipo II, aparentemente envenenado, cuando murió Filipo II, que él asumió, tenía 17 años, todos pensaron que iba a asumir uno de sus generales y asumió él, lo menospreciaron. Atenas fue el primero en rebelarse y con su dedo meñique aplastó a Atenas. Una estrategia, si la del papá era una estrategia impecable, la de él fue impresionante. Cuando iba a llegar a Atenas, le pasó lo mismo, tenían temor porque se habían alzado en armas. Y antes de entrar a Atenas, habló con un sabio de Atenas, habló con Diógenes, que Diógenes lo había escuchado que le hablaba a Aristóteles acerca de Diógenes, y le dijo, Diógenes era una persona que no le importaba nada de este mundo, no le interesaba el dinero, la fama, tampoco le importaba lo de este mundo, que le decían que era un perro, se burlaban los griegos de él. Cuando se dieron cuenta que no iba a entrar primero a Atenas, sino que entró al parque en el que vivía Diógenes, a la plaza en la que vivía Diógenes, vivía en un tonel, cuando entró allí, les dio un temor profundo, un temor absoluto a los atenienses, porque dijeron, siempre nos hemos burlado de Diógenes, y va para donde Diógenes, nos va a acabar Alejandro Magno, Diógenes le dice que nos acabe. Cuando le dice, ¿sabes quién soy yo? No, ¿quién eres? Soy Alejandro, el dueño del mundo. Ah, bueno, excelente me parece. Diógenes, me han hablado mucho de ti, pídeme lo que quieras. Soy el dueño del mundo, pídeme lo que quieras. Él se refería que si quería que destruyeran Atenas o no. Pero si le pedía oro, se lo hubiera dado. Si le hubiera pedido gobierno, se lo hubiera dado. Pero lo que él quería saber era si quería que destruyera Atenas, que siempre se habían burlado de él, o no. Y le respondió Diógenes, ah, sí, lo que yo quiera, sí. Hágame un favor entonces, lo único que quiero es una cosa, ¿qué? Córrase que no me deja ver el sol, y está muy bonito el atardecer. Córrase que no me deja ver el sol. Eso es lo único que quiero. De inmediato, con toda humildad, cayó en la cuenta de su error y dijo, no sabía con quién estaba hablando, usted es un gran maestro. Incluso lo único que he escrito de puño y letra de Alejandro dice, si yo no hubiera sido Alejandro, quisiera ser Diógenes. Él ya sabía eso y perdonó a Atenas. Entonces, lo mismo cuando regresó a Israel, que estaban acostumbrados a los tiranos, los israelitas tenían mucho temor. Apoyamos a Darío, va a venir a destruirnos. Cuando salió, los trató con todo el respeto, les dijo que les iba a respetar su culto. Trataron en ese momento los del pueblo vecino, que Zambalá, Oronita y todos los demás que están descritos precisamente en los libros históricos que les acabé de mencionar de la Biblia, que ya habían tratado de hacer daño por medio de Darío. Los mismos trataron de hacer daño por medio de Alejandro Magno y querían que les construyera ellos el templo, y les digo, no, les voy a construir el templo, es a los israelitas, no a ustedes. Y cuando vio el sumo sacerdote, que no lo había querido recibir y que no le había querido ayudar a Joiada, dijo, yo usted ya lo había visto en un sueño, ya había visto esa mitra que usted utiliza y lo que dice acá. Y no sé qué dice, pero lo que dice sé que es algo acerca del Dios más santo, porque tuve un sueño y hablaba que era el Dios más santo que existe, lo que dice ahí. ¿Recuerdan ustedes qué decía en la mitra del sumo sacerdote? Sin googlear, no se vale googlear, ni empiecen a buscar. ¿No Me recuerdan qué parece, me parece que decía que al Dios vivo, profe. El santidad? Dios, Santidad a Jehová, santidad a Jehová. Eso era exactamente lo que decía. Entonces, miren qué bonito. Es muy bello lo que ya había visto, ya lo había visto, y no solo los perdonó, sino que le decía construir el templo y le respetó. O sea, la libertad religiosa viene de Ogaño. Y en el primer gobernador que asumió la provincia de Egipto y la provincia de Judea, cuando murió Alejandro Magno, que fue la dinastía tolemaica, era igual. Gente libre pensadora, respetuosa, que sabían que había que respetar las costumbres, incluso más todavía, porque los tolemaicos, cualquiera que entrara a la capital de Egipto, en el momento que era Alejandría, lo obligaban a que se tenía que quedar en Egipto hasta que le hubieran copiado cualquier libro que entrara, porque querían acumular todo el conocimiento, incluyendo la Biblia, y ahí comienza la Septuaginta, cuando 70 líderes de alto conocimiento, 70 líderes griegos, transcribieron el texto y lo copiaron y lo tradujeron al griego. Y ahí comienza la primera traducción y el primer canon oficial de la Biblia, gracias a este tipo de griegos que eran de muy alto conocimiento
y muy respetuosos de la tradición y la cultura de los pueblos. Entonces la libertad religiosa ya tenía sus antecedentes. Eso no es algo nuevo, no es algo que haya acabado de aparecer. Es algo que desde Alejandro Magno estaba. ¿Qué pasó? Que ya en la decadencia del imperio griego, en lo más triste de todos, uno de los 4 generales quiso pelear contra los Ptolemaicos. Los Ptolemaicos eran uno de los 4 generales, pero era el intelectual, y fue el general que tuvo a sus descendientes, los Seleucidas, que fueron quizás lo más bajo de Grecia, gente despreciable, solamente disciplina castrense, cero reflexión y solo disciplina castrense, que querían imponer el helenismo por las malas, y eso es lo que se lee en los libros históricos como Macabeos, cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra de los griegos, porque los gobernantes que les tocaron, cuando los Seleucidas derrotaron y se apoderaron por las malas de la provincia de Judea, derrotaron a los Ptolemaicos, les tocó lo más triste de Grecia, lo más bajo, y después llegó Roma, que era el Roma que le tocó al pueblo de Israel, fue un Roma decadente, muy parecido a los mismos Seleucidas, muy parecido, unas ideas muy parecidas, muy exageradas, entonces fueron muy parecidos y estaban alejados de lo que en un inicio fueron precisamente lo que planteaban y lo que eran inicialmente los griegos, que era la libertad religiosa y todo totalmente diferente. No fue solamente en ese momento. El Sacro Imperio Romano Germánico hacia 1640 también le ocurrió exactamente lo mismo. Cuando se firmó la paz de Westfalia, después de 30 años de guerra inicialmente y luego otros 80 años, se firmó la paz de Westfalia. Y esto es muy interesante porque es que guerras, históricamente luchas religiosas, ha estado plagado el mundo. El mundo está lleno de luchas religiosas, de prejuicios, de querer imponer, de que mi religión es la única y todo el que no piense como yo lo mato. El que no piense como yo merece ser perseguido. Entonces, si no creen lo que yo creo, debo acabarlos. Si no creen lo que yo creo, debo matarlos. Si no creen lo que yo creo, son torpes, son ignorantes, pobrecitos, tan malitos que son, tan bajitos, tan poco inteligentes, tan inoperantes. Entonces, eso es precisamente lo que comenzó a ocurrir a lo largo de la historia, que ha habido todo tipo de guerras por la religión. En Oriente hemos tenido enorme número de luchas por causas religiosas. En Occidente la misma situación. Entonces, católicos contra cristianos, protestantes, bueno, protestantes no, eso es un término feísimo. Quisiera que lo sacáramos de nuestro vocabulario. Preferiría que lo llamáramos cristianos reformistas. Ese fue el nombre original. El nombre original que buscaron, hago ese pequeño paréntesis, el nombre original que buscaron precisamente personajes como Lutero, Zwinglio, fue precisamente la reforma. Entonces, al hacer la reforma, son reformistas. ¿Quiénes le pusieron el nombre de protestantes? ¿Por qué le pusieron el nombre de protestantes? ¿De dónde viene? ¿Es un nombre de los cristianos reformistas? ¿Se lo dieron ellos? No. No, Entonces, la Iglesia Católica. Ah, sí. correcto. Entonces, los llamaron de esa manera para burlarse de ellos, para decir, son los protestantes, son los que protestan. Porque siempre el que ha pensado, el que ha tenido criterio, es un protestante, vea, viene a polarizarnos, a molestarnos. Estos cristianos malucos no son los cristianos reales son los de acá. Nosotros somos los protestantes, porque lo consideraban un cisma. Pero lo mismo, la Iglesia Católica es un cisma también de otra religión. ¿De qué religión es un cisma la Iglesia Católica? Después... El judaísmo. El judaísmo. Oh, por supuesto, claro, también son un cisma. Entonces, si se quisiera, también se les podría llamar cismáticos, así como ellos llamaron al cristianismo reformado, ¿no es cierto? Al cristianismo reformado también lo llamaron cismático. Bien, entonces, la paz de Westfalia permitió precisamente cierta calma, pero era algo que desde hace mucho rato venía dándose. También hacia 1600, por ejemplo, vemos que Voltaire hace una denuncia terrible, y la denuncia terrible que hace es con la muerte de Jean Calas, simplemente porque estaba en un lugar bastante rural, muy provincial, muy poco
urbano, muy poco plural, muy poco ciudadanos del mundo, en un lugar muy pequeño de Francia. Jean Calas llegó con su familia de Inglaterra, todos eran reformistas, todos muy respetuosos, personas respetables en su entorno, con mucho dinero, acaudalados, respetaban a los demás a tal punto que incluso su empleada era católica y la respetaban con todo el cariño. Tenían uno de sus hijos que había decidido hacerse católico y lo respetaban y hasta lo sostenían. Pero cuando se suicidó uno de sus hijos, no quisieron ellos mostrar que se había suicidado porque eso era una deshonra espantosa. Se consideraba maldito una persona que se suicidara en aquella época. Entonces, cuando su hijo se suicidó, trataron de adecuarlo para que pareciera que alguien había entrado a la casa, pero como los vecinos habían escuchado el grito de la mamá antes cuando lo habían descubierto, entonces dijeron, no, el papá lo mató porque su hijo era otro hijo, no el que era, no el que se había vuelto católico, pero era un hijo que de hecho no era creyente y se burlaba de la creencia. Como ese hijo también era católico, lo mataron por ser católico. Y mataron y torturaron de una manera espantosa a Jean Calas, y a las hijas las encarcelaron un tiempo y les tocó, las echaron, las expulsaron, que eso era uno de los peores castigos que había en la antigüedad, que una persona lo sacaran de su tierra y lo sacaran como un proscrito, como un maldito. Entonces eso era una condición espantosa para las personas. Cuando fueron, como tenían origen inglés y como tenían también familia muy poderosa en la capital de Francia, cuando hablaron con las personas de altos recursos en Francia, ocurrió todo un proceso fortísimo que se dieron cuenta lo espantosa la persecución religiosa que hubo en el momento. Es algo que aclaramos mejor también en medio de las clases. Supongo que lo han visto, supongo que ya vieron todos los videos. Entonces, en ese orden de ideas nos estamos enfrentando a una necesidad de proteger los derechos fundamentales, de hacer eso mismo que ya se había hecho en Grecia y que se comenzó a legislar en distintas partes del mundo. Por eso es tan importante Grecia y posteriormente Roma para el derecho, porque entonces ya no decimos que la ley se tiene que imponer porque creamos en esto o en aquello, sino que la ley se debe imponer porque debe haber respeto a derechos mínimos y fundamentales por encima de todo. Tiene que haber unos derechos mínimos que hay que respetar. Y uno de los puntos, por ejemplo, la vida, por lo tanto hay unas leyes que están por encima de que yo crea esto o tú creas aquello. No importa si soy budista, si soy hinduista, si soy maometano, si soy reformista, si soy católico o si soy agnóstico o si soy ateo. No importa la creencia que tenga, a todos nos debe cobijar. Eso es algo que pensaban los griegos. Los griegos decían, los gobernantes que tenemos no son para mandarnos a nosotros, porque somos personas autónomas, libres, racionales. Los gobernantes no son para mandar a las personas, son para mandar la polis, la ciudad. Nosotros mismos nos gobernamos, nos autodeterminamos, somos libres y somos respetuosos. Entonces, una ley que esté por encima de la creencia de cada cual, no importa cada cual en que crea, debe haber unos mínimos y un respeto para todos los demás. Y eso es precisamente lo que se buscaba desde Grecia. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en 1605 con Guy Fawkes. Todos han visto La Máscara de Anonymous, ¿no es cierto? La Máscara de Anonymous no se relaciona, no tiene nada que ver con la máscara, quizás una imitación de Salvador Dalí, de una serie de televisión, de unos ladrones que se visten de rojo. No tiene nada que ver con eso. La Máscara de Anonymous es la máscara de Guy Fawkes cuando en la rebelión de la pólvora en Inglaterra hace 1605 trató de rebelarse porque a los católicos no les permitían existir. Entonces, él se convirtió al catolicismo y quería explotar precisamente el parlamento inglés. Entonces, obviamente que no pudo hacerlo, fue castigado Guy Fawkes. Lo que él sobre todo quería era llegar a la Cámara de los Lores y acabar con Jacobo I, pero fue capturado primero. Entonces esa es la máscara de Guy Fawkes con el que se celebra ese día, es un día en el que se celebra como la rebeldía en contra de las imposiciones y se hizo muy popular en los años 80 cuando un escritor famosísimo y célebre que se dedicó a la novela gráfica, un escritor magnífico que tiene obras literarias pero se dedicó sobre todo a la novela gráfica llamado Alan Moore, escribió una novela gráfica famosísima llamada V for Vendetta. V de Vendetta tiene una película de Warner Bros. No es publicidad, simplemente les estoy contando para que sepan que existe, en la cual el personaje principal, V, se viste precisamente con la máscara de Guy Fawkes. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos allí
que el mundo necesitaba unos mínimos de respeto, y aún los necesita, porque déjenme decirles, hay lugares del mundo en donde todavía no existen esos mínimos. Hay lugares del mundo en donde, por ejemplo, solamente puede predicar una religión una persona que sea de ese sitio. No puede ser nadie de otro lugar. Y la religión que puede predicar es estrictamente religiones que comulguen con la religión dominante. Hay misioneros de distintas religiones que han vivido eso, ¿no es cierto? De pronto, todos ustedes están más cercanos, creo, si no es así, me disculparán, están más cercanos particularmente a una determinada denominación religiosa, cristiana, neopentecostal. Hay pastores de esa misma denominación que les ha tocado vivir eso. Han sido invitados, por ejemplo, a reinos en África para que prediquen, pero solamente porque tienen invitación directamente de la monarquía, porque de otro modo no podrían hacerlo. Y cuando predican, tienen que predicar estrictamente ciertas cosas. Por ejemplo, solo pueden predicar, como son cristianos y neopentecostales, solo pueden predicar de la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, que es una de las creencias, de los pilares fundamentales del pentecostalismo, pero no podrían hablar, por ejemplo, de la divinidad de una de las personas de Dios según el cristianismo, que es el Señor Jesús. No podrían hablarlo porque sencillamente sería un delito, porque son un gobierno islámico. Entonces no se puede. Otros han sido invitados a islas que son de tendencia materialista, así se denomina materialista dialécticos, y entonces allí está respetado el cristianismo absolutamente, pero solo las religiones que están establecidas allá desde que comenzaron con su gobierno materialista, ninguna otra religión puede entrar, solo las que ellos han permitido, que están registradas, y solo puede ir ocasionalmente, varias veces al año, personas que vayan a capacitarlos y actualizarlos, pero que tengan estudios teológicos. Entonces, hay muchas limitaciones. Hay países en los cuales solamente puede viajar a predicar cualquier tipo de predicador si tiene una preparación y un grado como predicador. Si no estudia como predicador, no se considera profesional de la predicación y no puede hacerlo. Eso ocurre. Hay países, en ese momento hay un país que esta denominación neopentecostal de la que estoy hablando, que ustedes conocen también, ¿no es cierto?, resulta que permitía que fueran allí, pero en los últimos meses no ha permitido que vaya nadie, porque como el islamismo fue tan radical allá y trató de matar y destruyó sus propios monumentos y destruyó a las personas lo que creían allá, por prohibir que llegara el islamismo, prohibieron cualquier otra religión. No es que el islamismo sea radical, no, hay islamismo radical, pero también hay islam que tiene una moderación y un respeto. Hay islamismo radical, ellos son vecinos de lugares en donde están los más radicales. Pero es como todo, también en el cristianismo ha habido cuestiones radicales. Ustedes conocen las cruzadas, conocen la Inquisición, conocen cómo en Inglaterra, por ejemplo, al catolicismo se persiguió, como en el caso de Guy Fawkes, o cuando el catolicismo persiguió al cristianismo, o cuando ambos no se pueden ver, como en el caso de Irlanda, ¿no es cierto? Entonces, en todas las religiones hay radicales, en todas hay radicales. ¿Y qué pasaba en ese país? Por prohibir el islamismo, incluso tratan de hacer que las personas abjuren y apostaten de su fe actualmente. Y no están dejando entrar a ninguna persona que no sea de la religión tradicional de ese país. El segundo país con mayor población del mundo, que ni siquiera se sabe en realidad cuántos habitantes tiene. Puede tener millones de habitantes, ni siquiera se sabe el número de habitantes, porque su religión, al dividirse en castas, no permite que toquen a unos cuantos que consideran malditos, parias o intocables. Entonces no se sabe con precisión cuántos hay siquiera. En ese orden de ideas, el mundo le urge la posibilidad de que haya un intercambio, no una imposición, un intercambio en el cual permitan que las personas escuchen otras creencias con sentido ético, con respeto y una legislación al respecto. Por eso es tan importante hablar de la libertad religiosa. La libertad religiosa tiene mucho de alto y de largo, y de ancho y de todo. La libertad religiosa nos permite pensar varias cosas. Y es lo que hablamos precisamente en la clase 2. Es imperativo tener una religión oficial en un estado. Si hay una religión oficial, ¿qué prerrogativas debe tener? Debe ser absolutamente, estar por encima de todas las demás. Prerrogativas en el campo económico la debe sostener el Estado. ¿Debe o no debe pagar impuestos?
debe ser eximida de impuestos, solo una, todas o ninguna. Todas deben tener una carga impositiva fiscal. Son preguntas que se debe hacer un Estado. ¿Cuánto ingresaría si tienen carga impositiva? ¿Cuánto no ingresaría si no la tienen? Si se graban o no se graban. ¿Gozan de derechos las demás religiones o solo la oficial? ¿O no debe haber religión oficial? Ahora, de manera subsiguiente vienen otra serie de problemas que se presentan en la vida real y en la vida cotidiana, que ustedes los conocen. Entonces, cuando se hace una política pública religiosa, en Colombia, en México hay políticas públicas religiosas, se está acabando todo el marco de la política pública religiosa en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Entonces, en el marco de este tipo de cuestiones, debe tener una serie de pensamientos. ¿Qué pasa con Producto Interno Bruto? ¿Cuánto le aporta una religión al Estado? No solo si está grabada, sino incluso sin grabarse. ¿Cuánto le importa, le da al Estado? Cada vez que una religión permite, por ejemplo, que una persona, porque hay religiones que se dedican a eso, se dedican a limpiar a las personas encerrándolas en un determinado lugar hasta que puede intentar dejar algún vicio. ¿Cuánto le reporta eso al Estado? ¿Cuántos millones? En pesos de colombianos, por ejemplo, 5, 10, 100, cada uno. Es cuantificar qué aporte se le está haciendo al Producto Interno Bruto de un país, cuántas ayudas se dan en una situación de estas humanitarias. Entonces, ¿qué impacto tiene la religión en el Estado? Es uno de los puntos que hay que pensar. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Si hay una religión oficial, ¿debe enseñarse esa religión oficial? ¿Debe dogmatizarse a los niños? Si no hay religión oficial, ¿tiene que enseñarse una religión oficial? Y esto es una cosa muy importante. Ustedes ya deben haber visto todas las clases, ¿no es cierto? Entonces aquí viene la pregunta precisamente. ¿Será que se debe enseñar religión en las escuelas? Eso es un debate que ya lo tenemos desde el principio de las clases, desde las primeras. ¿Se debe enseñar religión en las escuelas? Sí, no, ¿por qué? Ya es un debate que tuvimos desde las primeras clases. Ustedes ya me imagino que tienen todas las claves de la respuesta. ¿Qué consideran? No se pongan tímidos, pues. ¿Qué les pasó? Profe, pues yo considero que sí, digamos, en la clase como se planteó, no desde ese punto dogmático, sino científico, es un punto de vista muy interesante y muy neutral. Bueno, entonces eso que nos está planteando Dorian es una forma distinta de verlo, ¿no es cierto? Josué, bien puedes, cuéntame. Profe, yo de mi parte digo que no, porque se estaría, al enseñar religión, se estaría orientando hacia una religión específica. Entonces se afectaría a la libertad religiosa o a en torno a lo que he visto en las clases. Entonces ustedes aquí tienen la opinión dividida. Ojalá que hayan visto las clases. Espero sinceramente que las hayan visto porque ya estamos terminando, ¿no es cierto? Si les falta una o dos, vale. Pero no que les falte nada más las últimas 10, que son todas. Entonces, entonces ese es un debate interesante. La gente suele decir expresiones como han sacado a Dios de las aulas. Por eso es que hay masacres en las escuelas. Eso es lo típico que escuchan en Estados Unidos. Han sacado a Dios de las aulas y por eso hay masacres. ¿Será que en una nación que permite que todo el mundo esté armado y que la segunda enmienda dice que todos deben estar armados y que en las casas todas las personas tienen armas, se podría relacionar el hecho de que todos tengan armas, de que haya un club del rifle y que haya presidentes que adoren las armas y que lo expresen públicamente? Es decir, ármense, ármense. Ese tipo de cosas podrá tener alguna influencia con el hecho de que haya chicos que encuentren armas en su casa y que les disparen a sus compañeros porque se han burlado de ellos. ¿Podrá tener alguna relación eso? ¿Podrá tener alguna relación con el hecho de que haya circulación libre de armas? Que la persona para desayunar pueda ir a comprar en el mismo lugar en el que desayuna pueda comprar un arma. Que la persona que tiene problemas psiquiátricos no pueda comprar más de 3 armas. ¿Tendrá alguna relación con eso? De pronto podrá tener alguna relación con eso. Con que en cada casa puede haber una colección de todo tipo de rifles. De pronto podrá tener alguna relación con eso. Entonces, hay un detalle muy importante. El detalle que nosotros aquí mencionamos es precisamente que no es que se haya sacado a Dios de las aulas, sino que está prohibido en cualquier legislación racional y coherente que se dogmatice a los niños.
Porque les estaríamos imponiendo una religión, se lo estaríamos imponiendo. Si les damos un dogma, si les estamos enseñando ¿cómo se llamaba antes? Antes se llamaba clase de religión, ustedes recordarán. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llamaba hace algunos años? Dígase 30 años quizás. Catequesis, ¿no? Catequesis. Claro, catequesis. No es que me haya tocado, déjenme decirle, la barba me hace ver un poco más viejo, un poquitico, pero sí sé que antes se llamaba así, catequesis, ¿no es cierto? Antes se llamaba catequesis. Catequesis. Es decir, dogma. Dogma, ¿no es cierto? No se enseñaba religión, se enseñaba dogma. Entonces, por ejemplo, Establishment Clause Prohibiting lo que hace es prohibir la promoción de una religión en Estados Unidos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces dice ninguna ley que exista puede obligar o restringir la expresión de prensa, el derecho de las personas de reunirse pacíficamente, el derecho de solicitar reparación de agravios y no puede en ningún momento prohibirse que haya una expresión religiosa, pero interna, no obligar a las personas a tener un dogma. Y eso es muy bonito. Por eso en la mayoría de países del primer mundo está prohibido precisamente ese tipo de cosas, que haya una manifestación religiosa. Porque es que lo que para una religión es santo, para otra es profano. Por ejemplo, dígase, si yo soy un budista y me gusta X camino, por ejemplo, soy un budista y creo particularmente en Vishnu, Narashima, en Shiva, y tengo una representación de la divinidad colgada, o si soy cristiano católico y tengo la cruz como la representación de la divinidad colgada, para otra religión eso se ve como no un objeto de culto, no un tótem, no lo más sagrado, sino como un tabú, como una prohibición. Entonces un cristiano reformista de los más fuertes, no un cristiano reformista laxo, sino de los reformistas fuertes, y mucho más pues un radical, ¿no es cierto? Pero solo con que sea de un reformismo que siga la escritura de una manera rigurosa, o mucho más un islámico va a considerar una apostasía, una falta de respeto el hecho de tener esa cruz o de tener ese tipo de manifestación de la divinidad. Entonces lo van a considerar una falta de respeto absoluta y van a decir, no, esto es una falta de respeto total. Esta persona, ¿cómo va a estar cargando eso? Me está ofendiendo porque eso que tiene aquí colgado va en contra de mi fe. Entonces por eso está prohibida esa expresión de fe para que sea algo interno. Por eso también les prohíben, como no hay respeto, en Oriente hay todo tipo de formas de manifestar la religiosidad, desde las más radicales dentro del islamismo hasta unas muy moderadas. Algunas solamente usan una parte que es cubrir con un velo, otras cubren totalmente. Entonces hay burka, hay hijab, hay todo tipo de diferenciación, desde las más radicales que son salvajes, que solo hay una malla para tapar los ojos y no se ve nada, hasta otras que son solo un velo muy respetuoso. En el 80% de los casos, en las clases hacemos la comparación, en el 80% de los países son muy de avanzada y no permiten que tengan que cubrirse. Hay algunos países que sí, son pocos. Y en número es poco significativo. No quiere decir que mal de muchos consuelo de tonto, entonces que son poquitos los que les pasa, no pasa nada. No, claro, hay que seguir luchando por ciertas libertades individuales. Obvio que hay que seguir luchando por ellas. Pero lo que quiero decir es que no es como nos lo han pintado, que es radical. Entonces hay personas que solamente utilizan un sutil velo, pero por utilizar ese sutil velo las irrespetan y las vulneran. Entonces, eso es otra forma de burla, de persecución religiosa. Y para ellas es una forma de respeto, para los demás está siendo oprimida, pobrecita, miren cómo la oprimieron. Esa sociedad las tiene traumatizadas, las han convertido en una esclava, pero no se dan cuenta que en la sociedad en la que viven han convertido a la mujer en un pedazo de carne para exhibir, en una esclava de cualquier tipo de moda y que simplemente sirve para exhibirse, solo para eso. Entonces, en los dos casos hay una forma de burla y de cosificación. En los dos casos, no solo de un lado, también del otro. En ambos lados son extremistas y se convierte a la mujer en objeto y en cosa. Por eso hay un punto intermedio de respeto, de tolerancia, etcétera. Esas son reflexiones que nos debe invitar a hacer la libertad religiosa en el entorno fiscal,
en el situado fiscal, en la parte de impuestos. ¿Qué se le podría aportar a un país si se cobraran impuestos? ¿Qué no se le podría dar a un país? Si una religión es subvencionada por el Estado, ¿por qué las demás no? O ninguna debe ser subvencionada por el Estado. ¿Qué pasa en la educación? En los lugares públicos debería darse ese tipo de situaciones con las religiones. Por ejemplo, vamos a abrir un evento público, abramos el evento público con un acto religioso. ¿Y por qué con el acto religioso de X fe? ¿Por qué no se llama a un imán a que celebre un oficio musulmán? ¿Por qué no se llama a un jerarca cristiano reformista para que realice su oficio? ¿Por qué no se llama un budista? ¿Por qué tiene que llamarse precisamente a una única religión? ¿No es eso segregación? ¿No es un doble estándar para medir, un doble patrón para medir? Por eso se habla que es una sociedad laica, pero atención, no necesariamente tiene que caer en laicismo. No necesariamente que una sociedad sea laica indica que tenga que caer en laicismo, porque no tiene que ser atea, agnóstica, destructiva, sino que es un lugar laico en donde tiene derecho a, esta es la pregunta, tiene derecho, si está dentro de lo normal, obvio, si está dentro de los parámetros normales, tiene derecho a predicar una persona cristiana, musulmán, evangélica, ¿tiene derecho a predicar? En un país pues que tenga libertad religiosa. Sí, señor. John iba a decir algo. Sí, profesor, yo creo que sí, si hay libertad religiosa, cualquier persona puede predicar lo que crea. Bueno, hablemos de ciertas cosas, ¿cierto? Dentro de los parámetros apropiados. Voy a poner un caso real. Yo vivo en medio de un sistema montañoso, vivo en una cabaña en medio de las montañas. Relativamente cerca, no mucho, pero relativamente cerca de donde vivo, hay un condominio. Allá hay una persona que ponía a un altísimo volumen, porque yo alcanzaba a escucharlo, un aparato que amplificaba la voz para predicar. Y lo ponía desde su casa y tenían que escucharlo todas las personas. ¿Eso está permitido? No, profe. No. Bueno, entonces dentro de ciertas condiciones, pero si tiene su lugar de culto podría hacerlo, ¿no es cierto? Si tiene una religión que esté oficialmente establecida, tiene su lugar de culto y sí podría hacerlo, ¿o no? Por aquí por donde vivo, profe, hacen eso. Sí, por yo vivo en un lugar de mucha paz y eso lo escucho muy lejos, pero sé que muy lejos ocurre. Y eso no es permitido. Para que ocurra una situación de esas, tiene que tener los permisos, es decir, tener su lugar de culto, tener su lugar de reunión, ¿no es cierto? Eso es muy importante, o sea, dentro de lo normal, incluso lugares públicos en los cuales se permite, siempre y cuando cumpla con la ley, con las reglas, con las normas y con la legislación. Perfecto. Entonces, un religioso que sea musulmán, que sea budista, que sea hinduista, que sea de la fe Bahá'í, que sea cristiano, reformista, lo que sea, puede hacerlo. Ahora, si hay un ateo proselitista, un ateo que gusta de hacer proselitismo del ateísmo y dar razones de por qué no se debe creer en un dios o en muchos dioses, tiene derecho a salir en público en espacios de televisión o en plazas, si tramita los permisos, ¿tiene derecho a hacerlo? Claro que Sí, sí, profe. Claro, eso es libertad religiosa. Eso es libertad religiosa, no va para un solo lado. Que cobija al que cree como al que no cree. Perfecto, no va para un solo lado. La libertad religiosa tiene una característica importantísima y es que si decimos libertad religiosa no es para quitarle libertades a una persona. No es para decir, solo el religioso tiene libertades y todos los demás ciudadanos quedaron sin libertades, adiós, les voy a quitar libertades. No, es todo lo contrario. La libertad religiosa debe amparar al creyente y al no creyente. Y el no creyente también debe tener la oportunidad pública, si lo desea, de expresarlo. Hay países en los cuales, por ejemplo, muchos de ustedes podrán estar en un país del primer mundo, hay países del primer mundo en los cuales se hacen festivales o hay programas de televisión y de radio en los cuales se hace proselitismo ateo.
Y tienen que tener toda la posibilidad de hacerlo. Y dan argumentos de por qué no hay ninguna evidencia, por qué consideran que no es lo más apropiado, lo más prudente. Perfecto. Hay dos personas que quieren hablar, Josué y Pedro. Antes de que hablen nuestro estimado Josué, no, solo Pedro. Antes de que hable nuestro estimado Pedro, quiero hacerles una pregunta y ya nuestro estimado Pedro va a decirnos lo que nos quiera mencionar. La pregunta que les tengo es la siguiente. ¿Qué creen ustedes que pasaría en el tercer mundo, en los países en vía de desarrollo, particularmente en los pueblos pequeños, si una persona saliera en la plaza pública a hablar acerca del ateísmo? Profe, yo creo que habría un rechazo. Porque en los países, espera, porque en los países subdesarrollados, y pues el nivel de escolaridad en algunos pueblos es muy bajo y hay gente muy radical. Por lo general, profe, en los pueblos las personas tienen una orientación católica, la mayoría de los pueblos, entonces, y son los más radicales. Entonces, si de pronto viene una persona en una plaza a hablar del ateísmo, pues seguramente va a ser rechazado, o va a ser O juzgado, o va hasta... a ser criticado, o hasta apedreado, podría yo decirlo. Sí, no, es cierto, no me extrañaría que pasara eso. Se acaba de meter un grillo, se nota que vive en el campo, ¿no es cierto? Hasta lo podrían golpear, ¿no es cierto? Bien, Ingrid hace rato también me iba a decir algo, antes de Pedro. Ingrid me quería decir algo, puedes decirlo, y ya va nuestro querido amigo Pedro también. Profe, buenas noches. Qué pena, ingresé tarde porque no tenía el link de la clase, no tenía conocimiento, pero ya estoy acá. Bienvenida. Y pues sí, lo que dijo gracias. Lo que decía el compañero, sí, que lo pueden linchar porque pues la gente tiene la creencia religiosa. Entonces, un ateo lo podrían golpear. Entonces miren el peligro del dogmatismo, del fanatismo y de la persecución, que no es solo en contra de los religiosos, también los religiosos pueden ejercerlo, ¿no es cierto? Es una forma de persecución. Ahora sí, nuestro querido Pedro, cuéntanos por favor. Profe, buenas noches. Sí, Buenas noches. y lo que usted dice es muy cierto porque aún pues la misma familia que se crió en un dogma pues también nos ha presionado y nos han atacado y bueno, se han vivido muchas cosas. Profe, yo también quería preguntarle, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de esas personas que profesan, por ejemplo, religiones esotéricas o el satanismo y todo eso? Bien, muy interesante. Al foco de la ley, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso. Sí, señor, y en cuanto a la libertad, ¿no? Porque Perfecto. también, pues... En el prisma de la ley y en el prisma de la libertad, vamos a mirar dos leyes distintas. Digamos que la ley colombiana en un principio se parecía mucho a la ley mexicana, pero la vieja, porque Colombia tuvo una constitución que llamaron atea, y luego fue una constitución católica que se encaminaba al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso se burlaban llamándolo el país del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando Colombia tuvo esa constitución atea, que no era tal, era una constitución laica, sino que así lo llamaron las personas de tradiciones de extrema derecha para burlarse de la constitución, la llamaban atea. Era muy interesante porque no era tan francesa, no era pues, tan extrema, tenía sus bases, pero no era tan extrema. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, a la luz de lo que pasaba en México en esa época, de lo que pasaba en Colombia y un poco de lo que pasaba en Francia, había muchas libertades. El problema es que actualmente es distinto lo que está pasando en Colombia a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Les voy a poner el caso. En Colombia, ese tipo de religiones, una religión esotérica no tiene ningún problema, porque una religión esotérica lo único que quiere decir es que tiene unos ritos cerrados. Exotéricos son los ritos que todos conocen, ¿no es cierto? Entonces los ritos exotéricos todos los conocen. Los ritos esotéricos son ocultos, son para el iniciado. Solamente una persona que ha pasado ciertas pruebas, que ha pasado muchos años, que ha pasado muchas cosas, es la única que puede conocer ese tipo de cosas. Pero la mayoría de religiones tienen rituales esotéricos. Por ejemplo, la religión católica, que ustedes la han conocido por mucho tiempo, tiene rituales exotéricos, ¿no es cierto?
pero también tiene rituales esotéricos. El color, las letras que emplea el sacerdote y una cantidad de ciertos rituales que son solo de ellos, que solo se pueden hacer al interior del Vaticano o al interior de los lugares en los cuales la persona está siendo instaurada en X cargo, son esotéricos, son guardados, no son para el público, son cerrados. La mayoría de religiones tiene doctrinas esotéricas y exotéricas. Esto es para la grey, esto es para el pueblo y esto es reservado para los pastores. Eso es esotérico, que es guardado. Ahora, dentro del esoterismo hay distintas cosas, ¿no es cierto? Hay algunos que mezclan la New Age, entonces toman un poquito de hinduismo, un poquito de budismo, la meditación, el tantra, el yoga. Otros dicen, no, tomemos más bien es de Wicca, magia. De la magia, donde viene la idea de hechicería y todo lo demás. Entonces toman de la Wicca, que era un culto a la naturaleza. Entonces empiezan a mezclar y muchas veces los rituales esotéricos son de ese tipo. Son de magia y eso, pero eso está permitido. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, una legislación como la colombiana, de base, radicalmente dice, una religión satanista está prohibida, no puede existir. En Estados Unidos, por ejemplo, no es así. En Estados Unidos es permitida la religión satánica. Es que los satanistas no van a matar niños, los satanistas no van a matar animales. Tienen que regirse ante los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, The Way of Thelema, el camino de Telema. Aleister Crowley fundó The Way of Thelema, que es muy reconocida la asociación que hacen, por ejemplo, con The Eagles, Hotel California y todo lo demás, con la descripción de The Way of Thelema. Eso se pierde el misterio de si es cierto o no. Puede ser simplemente un chiste, pero el punto es que Aleister Crowley tiene un culto fundado en rituales esotéricos tipo magia, que dice que un ángel se le presentó tal cual como Joseph Smith, que se le presentó un ángel que era moronía, él también se le presentó una presencia que él denomina una presencia superior, le dictó su libro y todo lo demás, y es una religión totalmente reconocida. Obvio, mucha gente le disgusta, pero es una religión totalmente reconocida, respetada en Estados Unidos, que paga impuestos y que tiene normas y leyes para respetar a los demás. Lo mismo pasa con los 60. Anton Sandor Lavey comenzó con su idea y creó luego COS, The Church of Satan, en Estados Unidos. Y es totalmente legal y retan a todas las iglesias y dicen, somos la única iglesia de Estados Unidos que de manera voluntaria pagamos impuestos. No hay ninguna otra iglesia en Estados Unidos que de manera voluntaria pague impuestos. Y le tributan al Estado y ellos aclaran, no hacemos ningún ritual que irrespete o que mate a una persona ni un ser vivo. Es más, ellos dicen, ni siquiera creemos en Satán en un sentido estricto. Ellos dicen, estricto sensu, ni siquiera creemos que existe un Satán. Lo que creemos es que alabamos al hombre, al ser humano, no a ningún ser superior. Eso es las reuniones que realizan ellos, pero están legislados y tienen que regirse por los derechos humanos. Una cosa muy distinta es que haya un psicópata que mate niños, que viole niños, pero no hay que ser satánico para eso. Uno puede ser un político muy respetable como o un multimillonario muy respetable, como fue hasta hace muy poco el señor judío Epstein, de origen judío Epstein, un señor muy respetable que tenía Lolita Parada y Lolita Express, una isla en las Bahamas en donde precisamente tenía niñas de 4 a 12 años que se llevaba para allá como esclavas sexuales secuestradas de todo el este de Europa, de todo el norte de Europa, de Latinoamérica. Todo ese tipo de niñas se las llevaban niños y niñas y eran esclavos que tenían que servirle a las personas que iban y en su avión llevaba personas directamente hasta allá y otros tenían tanto dinero que no contrataban el avión sino que iban en su propio avión privado. Dentro de las personas que han ido está en Colombia el presidente del Partido Conservador, del Partido de la Familia, del Partido Tradicional, está en la lista. Está la lista de los que pagaron por ir en el avión de Epstein. Está también uno de los 2 hombres más ricos de Colombia, el segundo hombre más rico y uno de los 10 hombres más poderosos de Latinoamérica, dueño de una marca de cervezas, por cierto, y de un monopolio empresarial. En Chile está un presidente muy reconocido. Entonces, no tiene que ser satánico para matar niños y violar niños, ¿no es cierto? Eso es ilegal. Eso es algo que va contra la ley en cualquier país, sino que son cúpulas de tanto poder, pues que es otra cuestión. Pero bueno, el punto es, el satanismo no está prohibido en Estados Unidos siempre y cuando se rija por los derechos humanos, no haya ninguna violación a las leyes, que ellos son muy rigurosos con eso en todos los países. Hay parte de la policía que se llama el escuadrón antisectas,
que las sectas se caracterizan por decir que son las únicas, que es el único camino para salvarse, que debe cortar comunicación con el resto de personas porque solamente ellos son su verdadera familia, que no debe volver a hablar con ninguna otra persona. Entonces comienza, y que el líder es el único que tiene la razón. Entonces comienza a hacer un seguimiento de los lugares antisectas. Hay policías que tienen psiquiatras, psicólogos y todo, y comienzan a infiltrar lo que pueden infiltrar. Muchos otros no se puede. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, hubo sectas cristianas que sí hicieron eso, como en Waco, Texas, cuando ocurrió lo de Stargate y todos se terminaron suicidando y una cantidad de cosas espantosas. Entonces, ellos persiguen en todos los lugares los que pueden, porque hay tantas religiones que no se pueden perseguir todas, se miran si su doctrina va en contra de los derechos humanos y si no, está totalmente permitida. Y allí entra, por ejemplo, otra cosa interesante, y es la idea que plantea Max Weber en la ética del espíritu, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en la cual muestra que los países en los cuales estaba el espíritu protestante, es decir, la idea de las religiones reformistas, fueron países que como el protestantismo piensa en la idea de progreso, muy distinto a lo que pasa con todas las religiones antiguas que hablaban de la idea cíclica, del tiempo cíclico, piensan en que si hay progreso, todos los países que fueron criados bajo esas ideas del reformismo son países prósperos económicamente, con una solidez, mientras que los que fueron criados en otro tipo de tendencias religiosas, incluso cristianas, suelen ser un caos, no hay instituciones, hay un irrespeto y un analfabetismo tremendo. Bueno, hay una cantidad de cosas interesantes acá sobre las cuales dialogar, pero solamente pasar por encima. Bueno, es Profe, como, qué pena. claro, Y, Sebastián. y como para no ir muy lejos, nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, en un municipio del Quindío, hay una iglesia que se llama Lucifer. No sé si de pronto los compañeros de Claro, el clase tengan jerarcado, por supuesto. conocimiento, tengan conocimiento y eso tiene ese problema porque pues le han puesto demandas porque pues la Constitución no permite, como ahora decía el profe, la oración a Satán, y pues esta iglesia tiene ese culto y ahí tiene esos líos jurídicos. Bien, esos líos jurídicos porque la legislación colombiana lo prohíbe. Como les digo, en Estados Unidos eso no está prohibido, siempre y cuando se respeten los derechos humanos, ¿no es cierto? Esa es la clave. Bien. Quiero preguntar, y esas son legislaciones de respeto y libertad religiosa. Ah, atención, no solo derechos humanos, sino también maltrato animal, porque ahí entran otro tipo de cultos de origen africano que tienen fuerte arraigo en nuestra región. En todo el Caribe tienen fuerte arraigo y tienen fuerte arraigo. La santería, ¿no? Claro, tienen fuerte arraigo en Caribe y tienen fuerte arraigo desde Brasil hasta todo el Río de la Plata. Hay todos estudios de cómo entraron para Uruguay, para Argentina, muy fuerte la idea de Palo Santo, Palo Mayombe, Umbanda, santería. Hay una variedad, es muy amplio porque no es una sola idea, y hay algunas en las cuales puede mirarse, se vuelve un conflicto interesantísimo para la parte jurídica, hasta qué punto hay respeto a derechos de otros o hay respetos a dignidad, a derecho mínimo de los animales, si es que tienen derechos o si es que no los tienen, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí entran muchas cosas de por medio. Cuéntenme, mis queridos estudiantes, ¿les quedó claro? ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que hagamos una sesión más de diálogo? ¿Estuvo claro con lo de hoy, cómo enfocarnos hacia dónde iba? ¿Estuvo claro? ¿Quieren otra sesión para que dialoguemos un poco más? ¿Hay preguntas concretas? ¿Fue suficiente? ¿Cómo lo ven? Por mi parte, profe, me gustaría que tuviéramos otra reunión para seguir así dialogando porque me parecen temas demasiado importantes y yo en lo personal tengo 18 años y cada día voy aprendiendo más. Perfecto, Josué, me parece muy bien. ¿Están de acuerdo con Josué? Jenny me iba a decir algo. Cuéntame, ¿qué me vas a decir, Jenny? Sí, profe, también estoy de acuerdo de que tengamos otra sesión porque me parece muy interesante y además nos llena ciertas dudas de los videos que estamos viendo. Y también pues preguntarle, profe, en un momento vamos a tener examen de todos los 8 videos y las preguntas que... Esa es la tercera parte. Ya les dije que al final íbamos a hablar de eso. Por ahora solo estamos hablando de dudas de temas. Listo, perfecto. Entonces quieren otra sesión. Yo me doy cuenta que sí quieren otra sesión. Sí, otra sesión, profe. Perfecto. Los temas son maravillosos estos temas. Sí, profe, Perfecto, estoy de me alegro acuerdo. que les guste charlar.
Dorian, ¿qué ibas a decir? Sí, profe, también de acuerdo con mis compañeros, este tema es demasiado interesante. Es apasionante, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Pero miren que es un tema que tiene de largo y de ancho, porque respetar la religión implica también cortar ciertas cosas de la religión, porque respetarla implica, por ejemplo, sacarla de las aulas, de las instituciones públicas, porque de otro modo nos estaríamos cortando el cuello nosotros mismos, nos estaríamos disparando en nuestro propio pie. Si las dejamos en las instituciones públicas, estaríamos diciendo, sí, pero ¿cuál van a dejar? Solamente la dominante. ¿Y las que no son dominantes, qué pasa? ¿Las van a desaparecer? Entonces, es muy interesante. Perfecto, vamos a hacer una sesión más dentro de 8 días. Quedamos con eso claro. ¿Alguna otra pregunta del tema, algo? ¿O lo dejamos para dentro de 8 días el diálogo? Bien, el silencio me dice que para dentro de 8 días. ¡Listo! Profe, qué pena, Cuéntame, qué pena, profe, quería de pronto ahí, escuchándolo, profe, viendo pues las clases, lo que usted acaba de decir de que lo más idóneo o lo más de pronto sabio o prudente, como de pronto lo podemos llamar, sería en las aulas o en los colegios no dictar religión y manejarlo como los Estados Unidos. ¿Por qué, profe? Porque estaba yo pensando que, bueno, de una forma científica necesitaríamos tener docentes muy preparados. Caso, el doctor Iván, que ha estudiado la religión y ha estudiado la ciencia. Muchos años lleva preparándose como en este área o en este tema. Entonces, de pronto necesitamos muchos profesores con mucha experticia, porque si no, vamos a terminar yéndonos o enfocándonos o tomando partido hacia un lado. Porque pues, los docentes, claro, profesarán su fe y de una u otra forma terminarán como influenciados al momento de dictar la clase. es un dogmatismo. Profe, Sí, disculpe, claro, mi querido Pedro. por ejemplo en los colegios, yo estudié en un colegio católico y son tan dogmáticos que ellos, por ejemplo, la historia de la Reforma, todo esto lo omiten. Ellos manipulan mucho y uno Cuando realmente lo tiene... tratan es casi que en tono burlesco. Qué pena interrumpir, pero lo que tratan, que es muy superficial, es pobrecitos los hermanitos reformados, que pobrecitos, ¿no es cierto? Sí, señor. Con esos aires como de superioridad que son tan incómodos, ¿no es cierto? Unos aires muy incómodos de superioridad. Sí, señor. Listo. Mi querida Rosa, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Hasta dónde la libertad religiosa nos, o sea, permitiría el ingreso como de esto que está ahorita, como el boom de la ideología de género y de toda la aceptación de los derechos de esas personas? Me gustaría No, es que eso entender. depende, mi querida amiga, por un detalle muy importante, ¿no es cierto? El detalle clave acá es, la libertad religiosa nos dice, es libre la religión, cada uno puede tener su religión. Bueno, mejor dicho, me metiste en un problema severo. Dejemos eso para la próxima clase, porque voy a entrar y me voy a demorar mucho en eso, pero vamos a hablar de 2 detalles. Voy a iniciar la próxima clase con 2 cosas que ustedes ya han visto. Lo vimos en lógica. Verdad por coherencia, y de verdad por coherencia pasamos a religión y género. ¿Listo? Acuérdenme, por favor, si son tan amables, dentro de 8 días a esta misma hora que vamos a iniciar con esos 3 temas. Alguien que lo escriba por ahí si son tan amables. Verdad por coherencia, libertad religiosa y género. Listo, porque es que esa sí es una pregunta que nos demoramos media hora en esa, o 10 o 15 minutos, y no es momento. Para cerrar con lo que estábamos hablando, cerramos con eso que estábamos hablando. La educación religiosa es preferible no tenerla en una institución educativa. Todas las instituciones educativas en casi todo el mundo están obligados a ver ética, pero eso no implica que una persona tenga que volverse ética. No lo implica. ¿Por qué? Porque yo que me gano, por ejemplo, con decirle a una persona cuáles son los ideales éticos, cuáles son los máximos y los mínimos y cómo se debe vivir éticamente si en su casa desde pequeño le están enseñando a que el vivo, discúlpenme la expresión, en muchos países quizás no me entiendan, pero voy a decirlo, el vivo vive del bobo. A mí me enseñan siempre cómo voy yo ahí, es decir, qué parte me toca a mí, en dónde está mi coima, dónde está lo que yo me voy a robar, en dónde está mi parte, cómo puedo estafar, cómo puedo desfalcar, cuánto cuesta, tanto, y cuánto cuesta de verdad. Esto es lo que vamos a vender, y cuánto cuesta de verdad, la mitad, un tercio, cuánto nos vamos a robar, cuánto cuesta esta obra y cuánto me voy a robar. Entonces, si desde niños, desde casa están viendo eso, dígale al señor que me está cobrando que no estoy.
Conteste el teléfono, hijo, y diga que no estoy. Niégueme. Entonces, si desde niño le estamos enseñando al niño a mentir, a estafar, a robar, hombre, no sea bobo, péguele, hombre, cójale al otro su cosa. Si usted le robaron un borrador, pues arrégleselas y organícelas si usted se roba otro. Entonces, si desde niño les estamos enseñando ese tipo de cosas, ¿de qué sirve una educación ética? Además, una educación ética es para formar y para que entienda, pero no puede imponer los valores. Tampoco lo hace una educación religiosa. Tampoco lo hace, tampoco lo impone. Antes tenía cierto valor ese tipo de cosas porque se les obligaba con miedo y con terror. Se les obligaba con miedo y con terror. Entonces, por ejemplo, había castigo físico. Entonces, el niño tenía que aprenderse una urbanidad. En ciertos países, por ejemplo, en Colombia se aprendía la urbanidad de Carreño, cada uno se aprendía su propia urbanidad, se lo debía aprender de memoria. En la página tal párrafo tal, ¿qué dice? Y si no, lo ponían a arrodillarse sobre maíz, lo ponían a cargar libros hasta que se desmayara, a golpearlo, o lo ponían en una esquina con un sombrero que decían que era el burro, que era el tonto del aula, el burro del aula. Entonces eran castigos físicos y maltrato psicológico hacia la persona. Por eso no es que no fuera un ladrón, por ejemplo, sino que le daba miedo de serlo. Así como en los países en los cuales les mutilan una oreja o les mutilan una mano, si roban. Entonces es físico miedo, no es que no sean ladrones, es que les da miedo. Entonces, si pueden hacerlo, lo hacen. Que es el dilema que plantea Platón cuando dice Gigas, y si tengo un anillo que me hace invisible, voy a seguir siendo una persona ética. Si no hay consecuencias para mis actos, voy a seguir siendo ético. ¿Soy ético porque me ven? ¿O soy ético porque me nace? Si tuviera un anillo que me hiciera invisible, no robaría, no violaría, no mataría, no me vengaría. Si tuviera un anillo que me hiciera invisible, no sacaría dinero, no me volvería un millonario. Entonces es una pregunta que nos plantea Platón con el caso de Gigas del anillo que nos hace invisibles. Entonces, ese es el punto clave. Sembrar ese tipo de cosas en las personas, eso es lo que busca el pensamiento ético, que la persona reflexione, analice, pero no es el que toma la determinación. Y hay personas que son de baja estatura éticamente hablando. Y éticamente hablando, hacen las cosas solamente cuando hay un policía. Es decir, hay un profesor, hay un policía, hay un político, hay un líder religioso que me dice, pero si no está eso, no lo hago. Por eso Kant distingue. Yo puedo hacer algo bueno, pero hay distintos grados de hacer cosas buenas. Por una cosa es el que hace las cosas buenas porque entiende que es lo mejor y tiene convicción, y por otro el que lo hace por miedo. Porque el que lo hace por miedo vale que hizo la acción buena. No puede ser juzgado, hizo la acción buena, pero no tiene valor ético ni moral, porque lo hace solo por miedo. No lo hace porque entienda, no lo hace porque sea racional. Lo hace únicamente porque tiene miedo, porque es un esclavo mentalmente, no porque entiende que lo mejor es hacer las cosas por el bien propio y el bien de los demás. Entonces hay distintos niveles. Eso es la educación ética, pero no se puede imponer. La educación ética no se puede imponer. Como la educación religiosa tampoco. Se enseñaba con miedo, pero no necesariamente era el mejor camino, ni era tan clara, ni estaba tan bien desarrollada. Entonces, lo ideal es que no hubiera una educación religiosa, porque sería imponer, pero si la hay, que es una formación científica, de conocer cuáles son las religiones comparadas, etcétera, el estudio del fenómeno y el hecho religioso alrededor del mundo. Eso es muy sabroso, es algo muy rico. El que quiera de ustedes tome, por ejemplo, cursos como religiones comparadas que tenemos nosotros, dictada por el profesor Iván Darío. Tome cursos como estudios religiosos que la dictamos el profesor Iván Darío y yo. El que quiera tome cursos como historias de las civilizaciones y religiones, desde las antiguas hasta las modernas, que he tenido el gusto de dictarlo yo. El primero lo está dictando, el primer nivel ahora lo está dictando José Ignacio González, y los demás los dicto yo. Entonces, allí hay cosas muy interesantes. Y les cuento una primicia. No hemos tenido el tiempo porque eso es un trabajo arduo y nos tenemos que sentar a trabajarlo muy grandemente. Pero el profesor Iván Darío y yo, los dos, tenemos el proyecto de poder realizar todo un libro de cómo enseñar religión a los niños, desde la educación básica hasta la educación, hasta high school, hasta que salgan de su escuela, en un sentido plural, respetuoso, en un sentido científico, etcétera. Entonces llegará el momento en el que nos podremos sentar a hacerlo con calma y poder empezar a analizarlo. Llegará el momento. Cuéntame, Dorian, y cerramos. Les doy la última información y cerramos. No, profe, qué pena, es que quería de pronto añadir a todo lo que estaba hablando en el tema, digamos, ese problema ético que hay hoy en día y que ustedes lo mencionaban en los videos y me pareció muy interesante que se suma
el tema de los medios de comunicación y las redes sociales que no aportan nada de ética hoy en día. Sí, son los que crían a los niños. O sea, los papás están aburridos con los niños. ¿Quién lo cría? Que lo cría el celular, el computador y la televisión. Son el papá y la mamá de los niños. Y la televisión, el celular y el computador no tienen ética. Solo existen para que los consuman. De eso viven, de ser consumidos. Entonces, ¿qué les enseñan? Moral, ética, respeto. No, es el papá el que debe enseñarse. Sí, Bien, profe, era eso. perfecto, excelente. Entonces, ya lo último para cerrar. Sí, vamos a tener un examen final de todo. Tengan las preguntas listas para dentro de 8 días, lo que las dudas que tengan. Y el examen final, después de la sesión dentro de 8 días, probablemente ya esté en la plataforma y lo abrimos, o sea, más o menos para el miércoles de la otra semana y van a tener por ahí 2 o 3 semanas, quizás 3 semanas para presentar. Entonces traigan las dudas que tengan para la próxima sesión. El examen no son puros hechos. ¿Qué pasó en la paz de Westfalia? ¿Qué pasó? No, es más como del espíritu de la clase. Es decir, ¿cuál es el motivo de la clase? ¿Qué es lo que nos hace esto? ¿Para qué nos sirve esto? ¿No es cierto? O sea, obvio, hay que conocer, lean, saquen resumen, analicen, saquen resumen de las clases, analicen, profundicen. Pero no les voy a preguntar fechas, digamos, ni cosas por el estilo. No es eso. Ese no es el propósito. ¿Listo? Entonces, bueno, un abrazo muy grande. Les deseo una feliz noche, un gusto haberos visto. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado la clase, que les haya parecido ¿Cómo agradable. estuvo el profe? Feliz noche, profesor. Muchas gracias. Profe, Sí. muchas gracias por la clase. De verdad que maravillosa, es espectacular ese tema. Al principio lo va a ser realista, profe. Va a ser la verdad, va a ser sincero al principio. Yo estaba, cuando vi esas 2 elecciones, dije, uff, 2 elecciones. Y dije, no, como que Me arrepentí, la veo por los no me predispuse. Yo, uy, 2 elecciones, no, eso qué ir a hacer. Ay, pero cuando empecé ayer, por ejemplo, y bueno, y seguí viendo y bien, yo, uy, no, ese tema es, y antes como decía, quiero más, quiero más, quiero más, porque los temas, el conocimiento, porque es algo muy práctico. Algo como, no sé si la religión, y no pensar, no, la religión, sí, usted cree, usted tiene un credo, ya, pues mire, todo lo que hay detrás de la religión, todo lo que hay hasta para llegar a usted a la religión, a definir religión, a qué es religión. De verdad que es un concepto muy amplio y que yo no sé, casi que infinito. Y entonces me han parecido de verdad espectaculares y maravillosas porque, por cierto, profe, pensando ya en la tesis y en mi monografía y el trabajo, lo pensaba enfocar en ese lado. Me lo Excelente. pensaba enfocarlo en ese lado, por ese lado. Me parece genial, excelente. Muchísimas gracias. Rafael Listo, profe. también va a mencionar algo, ¿no es cierto? Y después Sí, Josué. sí, profesor, pues agradecerle por esta valiosa oportunidad que nos está brindando a través de la universidad para este gran conocimiento que de seguro que nos va a aportar mucho para nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y me parece muy interesante este tema. Muchísimas gracias, mi querido Rafael. Dorian va a decir algo. Sí, profe, ya para finalizar, pues también quiero decirle que la clase me parece muy interesante y pues también hacerle saber, profe, que nosotros somos un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas y Libertad Religiosa. Y en un principio esta clase nos salió con un código como errado, no nos salía en clases. Entonces hace poco se activó la clase y yo le soy sincero, profe, yo apenas voy entrando a la 4ª clase, ya leí el texto, estoy leyendo el texto de La venganza de los dioses, pero pues estoy muy contento con la clase. Solo Bueno, quería pues excelente. Fíjate, por eso decirle les digo, eso. vamos a tener una sesión más, entonces mientras tanto van acabando de verla, tomen los apuntes, ¿no es cierto? Tomen los apuntes de lo más relevante. Tenemos todavía una sesión más y después de eso, por ahí el miércoles de la otra semana lo abrimos y vamos a tener hasta el último día de este semestre para presentar el examen. O sea, todavía les quedan como otras 3 semanas, más o menos. Entonces, no se preocupen por eso. O sea, sí, véanlas ya, pero lo que digo que no se preocupen es que no digan, ya, se me acabó el mundo. No, véanlas todas. Tienen 2 semanas por ahí para ver el que esté como tú en la sesión 4. Pero tomen los apuntes y acaben de hacer bien las cosas. ¿Josué me va a decir algo? Ya me lo dijo. Sí, profe, una consultita que le tenía. ¿El examen, usted nos va a enviar el correo o se va a reflejar en la plataforma? Probablemente va a estar en la plataforma. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, un abrazote muy grande para todos. Un Gracias, abrazo profe. Buenas enorme. noches.
Espero que les haya gustado de verdad, que les sirva, que les aporte, porque como ustedes tienen duda, todo el mundo se pregunta por la vida trascendental. Esa es la dimensión espiritual. ¿Yo trasciendo o me quedo aquí? ¿Esto es todo o hay algo más? Entonces todos tenemos preguntas en la parte trascendental. Una persona atea o agnóstica también tiene una vida trascendental. También se pregunta, por ejemplo, su relación con el todo, con el cosmos, con el universo, aunque no sea un universo personificado, antropomorfizado, aunque no sea un único ser, también tiene esas preguntas. Así que la vida espiritual no se limita a ser o no ser creyente. Todos tenemos preguntas en torno a lo trascendental y no hay que resolverlos con Dios. Hay quienes lo resuelven de manera biológica, de manera astronómica, lo que sea, pero son preguntas que están innatas en nuestro ser y que nos agradan. Y a algunas personas les gusta más que otras. Yo sé que todos ustedes tienen inquietudes en torno a lo religioso y les gusta. Entonces creo que este es un tema que debe apasionarlos, debe agradarles. Y como les digo, ahí hay mucho en donde profundizar. El que le guste esos temas, están religiones comparadas, estudios religiosos, están historias de las civilizaciones y religiones desde las antiguas a las modernas, son 6 niveles. Así que pueden tomar mucho más, capacitarse y llenarse. Un abrazo muy grande. Les deseo lo mejor. Mil felicidades. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias. Hasta luego. Feliz Hasta noche. luego. Chao, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias.